Abramos nuestra Biblia, por favor, en Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21, vamos a leer todo el capítulo, pero en este momento solo vamos a leer el versículo 22. Génesis 21, versículo 22. ¿Cómo dejar de ser esclavos del pecado? Usted se puede dar cuenta que en nuestra vida cristiana, hay áreas en nuestra vida cristiana que las hemos podido entregar a nuestro Señor, pero hay otras áreas en nuestra vida que después de meses, a veces años, todavía continuamos luchando con ellas y todavía ciertos pecados, ciertos hábitos pecaminosos nos siguen atormentando, nos siguen afectando y a veces hay áreas en nuestra vida donde no le podemos ser fieles al Señor. Y por ese motivo, Génesis 21 nos va a enseñar cómo nosotros podemos dejar la esclavitud de cierto pecado, cómo cierto pecado puede salir de nuestra vida y dejar de ser esclavos del pecado. En este capítulo 21, la Biblia habla de dos eventos. El evento principal que vamos a estudiar, que es el nacimiento de Isaac, pero también hay un pacto que se realiza entre Abraham y Abimelech. Abimelech ya lo conocemos, lo aprendimos hace semanas pasadas, y cuál fue la relación de Abimelech con Abraham. Así es que vamos a empezar en el versículo 22, empezando con el pacto de Abraham y Abimelech, y luego vamos a ir al tema principal que es el nacimiento de Isaac. El versículo 22 dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Observe el ejemplo contundente en el que se había convertido Abraham. Había pasado menos de un año, había pasado menos de 9 meses en verdad, cuando Abimelech conoció a Abraham, y Abimelech conoció una de las áreas débiles de Abraham. Recuerda cómo él mintió cuando llegó a ese sitio. Le dijo a Sara: di que eres mi hermana para que me traten bien. Y Abimelech conoció esa área débil en la vida de Abraham, le conoció como un mentiroso. Pero pasaron los días y ahora Abimelech va a conocer las fortalezas en la vida espiritual de Abraham. Y el texto dice: Dios está contigo en todo cuanto haces. No dice: Dios está contigo en todo cuanto dices. El texto dice: Dios está contigo en todo cuanto haces. Se nota que Abimelech pudo observar la vida y el ejemplo de Abraham. Si regresamos capítulos antes de Génesis, usted va a recordar que Abimelech le bendijo a Abraham con ovejas, con ganados, con siervos, con esclavos, pero también le dio la oportunidad a Abraham de vivir en la tierra que era propiedad de Abimelech. Así es que Abraham se encuentra aquí en la tierra, no muy lejos de Abimelech, y Abimelech tiene la oportunidad de observar el ejemplo, cómo se comporta este hombre Abraham. Y aun cuando él había visto un área débil en la vida de Abraham, le había conocido como mentiroso, con el paso del tiempo se dio cuenta que había muchas más fortalezas que debilidades en su vida. Su ejemplo había llegado a ser tan contundente que Abimelech reconoce: Dios está contigo en todo cuanto haces. Viendo el ejemplo de Abraham, a Abimelech se le ocurre hacer un pacto y sellar ese pacto con un juramento. El versículo 23 nos lo cuenta. Observe: ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en que donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Observa, Abimelech le recuerda a Abraham lo generoso que había sido. Le había bendecido a Abimelech a Abraham, le había permitido vivir en la tierra. Y ahora él quiere realizar un pacto con Abraham porque se da cuenta del ejemplo y testimonio de este hombre. Y ese pacto que él quiere no solo que le afecte a Abimelech, sino también a su hijo y a su nieto.
quiere un pacto perpetuo, quiere un compromiso establecido entre Abimelech y Abraham. Ese pacto debía solucionar un problema que había surgido y que no se había resuelto. Y el verso 25 nos cuenta de este problema sin solución, no solucionado. Y dice: y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Para realizar ese pacto había que topar un tema que había surgido, y era el hecho de que existía un pozo que Abraham había cavado. Los pozos en ese tiempo eran tremendamente importantes. Viviendo en el desierto como era la situación de ellos, un pozo que tenía agua era tremendamente una bendición para la gente y para el ganado. Así es que Abraham, en medio de ese proceso donde van a establecer un pacto, Abraham llega a decirle a Abimelech: ¿sabes? Hay un problema no resuelto. Abimelech dice: yo no conocía de eso. Y Abraham toma ovejas y vacas y las da a Abimelech, y ambos hacen un pacto. Luego, en el versículo 28, el texto nos dice: entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno, y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. ¿Se da cuenta lo significativo y lo importante que era ese pozo? Así es que Abraham quiere garantizar que se reconozca por las generaciones, en el presente y por las generaciones, el hecho de que él había cavado ese pozo era propiedad de Abraham. Así es que le da una ofrenda, le da 7 corderas para que a través de ese donativo se selle el hecho de que ese pozo es propiedad de Abraham. El lugar que se menciona aquí es Berseba, un lugar tremendamente importante en ese tiempo, y aún hoy en día es un lugar sumamente importante. Es significativo el hecho de que se siembre un árbol tamarisco. El árbol tamarisco tiene la facultad de crecer rápidamente. No se necesita muchos años para que este árbol pueda crecer. Y es significativo por el hecho de que en los lugares donde se iban a establecer centros, sitios de adoración, se sembraba un árbol, y ese sitio, ese árbol, simbolizaba que ese lugar era un lugar de adoración. Berseba se va a convertir en uno de los centros más importantes de adoración, y es por ese motivo que al sembrar ese árbol tamarisco, llega Abraham a invocar allí el nombre de Jehová, Dios eterno. ¿Se da cuenta todo lo que pasa en este pacto? Luego, la sección más importante de este capítulo 21 empieza en el versículo número 1, y ahí se nos cuenta de un hijo de la promesa. El versículo 1 y 2 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios le había dicho. Es interesante el cumplimiento de la promesa. Usted debe recordar que Abraham tiene 100 años y Sara tiene 90 años. El texto enfatiza las frases como había dicho
o la frase en el tiempo que Dios le había dicho. Para nosotros, personas que usualmente somos impacientes, a veces esperar una promesa del Señor llega a ser todo un problema, porque nosotros queremos las cosas inmediatamente, porque nosotros somos la generación que ora al Señor y antes de acabar la oración ya debe estar lo que estamos pidiendo. Para esta pareja había pasado mucho tiempo. Dios no se retrasó, como había dicho, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo exacto, ni un minuto antes ni un minuto después, en el tiempo de Dios, en el momento perfecto, Dios está cumpliendo su promesa. Para nosotros es difícil esperar. Para esta pareja, que tuvo que esperar hasta que él tuvo 100 años y ella 90 años, de seguro, como lo hemos aprendido, también fue difícil. Pero la verdad es que el dicho popular que dice, yo te ofrezco, busca quien te dé, no se aplica a Dios. Dios ofrece y Dios cumple lo que promete. Para nosotros puede ser que demora. Para nosotros puede ser que Dios está atrasado, que Dios está tardando en darnos lo que le estamos solicitando. Pero en el tiempo que Dios le había dicho, en ese momento Dios cumplió su promesa. El versículo 2 también enfatiza el hecho de que Abraham tuvo un hijo en su vejez, recordándonos lo que hemos aprendido en semanas anteriores, que esto fue un tremendo milagro. El tamaño de la promesa era gigantesca. Este hombre tenía 100 años y esta mujer tenía 90 años. Lo problemático de tener un hijo se llega a expresar no solo en la frase en su vejez, sino en Hebreos 11, la Biblia dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido, por lo cual también de uno, Abraham, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Casi muerto y casado con una viejita de 90 años estéril. El tamaño de la promesa fue tremenda. El milagro que Dios efectuó al darles a Isaac como su hijo fue tremendo. Un tercer hecho importante es el nombre que le ponen a este bebé. El versículo 3 dice, obsérvelo, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que me oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. ¿Recuerda lo que aprendimos anteriormente? Abraham en Génesis 17 llega a reírse. Sara en Génesis 18 también llega a reírse. En ambos casos, tanto Abraham como Sara, es una risa de incredulidad. Es una risa de dudas cuando Dios les promete que ya de ancianos van a tener un bebé. Y Dios les pide que a ese bebé le pongan el nombre de Isaac, que significa risa. Ahora que Sara se está riendo, ahora ya no es una risa de incredulidad. Ahora ya no es una risa de dudas. Ahora llega a ser una risa de gozo porque Dios ha cumplido su promesa, que les va a dar un hijo. Y este hijo, cada vez que le llamaba Isaac, les iba a recordar el gozo que produjo ese bebé a este par de ancianos. ¿Saben? Nosotros observamos esta historia de Génesis 21 y la observamos y nos parece una historia interesante de lo que Dios puede hacer.
Pero la verdad es que el apóstol Pablo va a tomar esta porción de Génesis 21 y va a llegar a citarla y va a llegar a explicarnos detalles y cosas que nosotros no podemos observar en Génesis 21, y nos va a mostrar que esos detalles van a tener una incidencia y una aplicación pertinente a nosotros. Empieza en el capítulo 4, y usted lo puede ver en pantalla. El verso 28 dice: así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Cuando yo observo a Isaac, debo observar que él es un representante mío. Debo observar que las cosas que le pasan a él y las vivencias que él va a tener van a describir en alegoría, como lo dice Gálatas 4. Va a describir, va a ser un ejemplo de cómo nosotros debemos verlo. Como Isaac, somos hijos de la promesa. Usted y yo no somos judíos, pero al ser Abraham nuestro padre espiritual, nosotros nos convertimos en hijos de la promesa. Así es que cuando usted ve las relaciones, las cosas que suceden a la vida de Isaac, los problemas y las dificultades que le van a pasar a Isaac, uno puede ver que él se va a identificar con nosotros. Nosotros podemos identificarnos con Isaac, porque así como Isaac es hijo de la promesa, nosotros, los que hemos recibido a Cristo como Salvador personal, tenemos a Abraham como nuestro Padre espiritual, y nos llegamos a convertir desde el instante en que recibimos a Cristo como los hijos de la promesa. El versículo 8 nos muestra una costumbre, el destete de Isaac. Y el versículo 8 dice: y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. El destete ocurría a los 2 o 3 años de edad. Era el momento en el que el bebé se había ya convertido en un niño. Y como tal, se hacía un banquete, se hacía una fiesta para conmemorar que el bebé ya no era un bebé, que el bebé era un niño. Si el hijo era el hijo primogénito, como es el caso de Isaac, este hijo, desde ese instante, este hijo era considerado el heredero. Sabemos por Génesis 17 que Ismael tenía 13 años. Esto un año antes de que Sara quede embarazada. Así es que en este destete, Ismael tenía entre 16 y 17 años de edad. Esta familia tenía un hijo llamado Ismael de 17 años, y tenía al primogénito, al hijo de la promesa, Isaac, de alrededor de 2 o 3 años. En esa fiesta, en ese banquete donde se estaba celebrando el hecho de que Isaac era el heredero, y desde ese momento ya no se le consideraba un bebé, sino se le consideraba un niño, va a empezar un conflicto familiar. El versículo 9 nos cuenta de este conflicto entre Isaac e Ismael. El texto dice: y vio Sara que el niño de Agar, el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar como Isaac, mi hijo. No sabemos si fue idea de Ismael, no sabemos si fue influencia de Agar, pero de alguna forma Ismael llega a burlarse de Isaac. Seguramente Abraham e Ismael entendían que desde ese momento esa fiesta simbolizaba que Isaac era el heredero e Ismael quedaba a un lado. Seguramente ese evento les estaba diciendo a ellos: mira, Isaac es el heredero. Y eso produjo el deseo
en Ismael de burlarse de Isaac. Cuando el apóstol Pablo cita este pasaje, en vez de traducirlo con la palabra burlarse allá en Gálatas 4, utiliza la palabra perseguir en vez de burlarse. Así es que nosotros podemos entender cómo fue este conflicto familiar. Sara no estaba dispuesta a compartir el lugar de honor de su hijo Isaac con este hijo Ismael. Sara sabía, este no es mi hijo, así es que yo no voy a compartir el honor. Este hijo no va a heredar con Isaac, mi hijo. Y esta mujer llega a tomar la decisión de decirle a su esposo Abraham: expulsa a Agar y a Ismael. Sara no era hijo de ella, así es que no le dolía en el corazón tener que expulsar de la casa a Ismael. ¿Puede imaginar lo que esta propuesta de Sara significaba para Abraham? Ismael sí era su hijo. Ismael sí era hijo de Abraham. Así es que cuando Sara le propone, ¿sabes qué? Tienes que echar a Ismael de la casa. Usted como padre y madre puede identificarse de cómo se pudo sentir a Abraham. En ese tiempo habían leyes que los hombres habían establecido, como las tenemos hoy en día. Y esas leyes se habían compilado en 2 códigos legales. Estos códigos legales en esa época se llamaban el Código de Nuzi y el Código Hammurabi. En esos códigos legales se establecía que no se podía expulsar al hijo de una criada si nacía un heredero legítimo y natural. Exactamente lo que estaba pasando en este hogar. Nace el heredero, Isaac, un hijo natural, un hijo que tuvieron Abraham y Sara. Pero antes de eso, Abraham había tenido un hijo en una criada, en un esclavo. Y la legislación de ese tiempo decía que no se podía expulsar. Era una práctica común, expulsar al hijo de la criada para que el heredero, el hijo natural, pudiera heredar todo lo que su padre le podía dar. Así es que se legisló para esto. Entonces esta mujer, Sara, sin reconocer lo que significaba para Abraham su esposo y sin reconocer las leyes humanas que existían en ese momento, le dice a su esposo Abraham: expulsa a este hijo. Nosotros seguramente en este momento tenemos alguna idea de cómo deberíamos ver a Sara y Abraham. Quizás usted está pensando: pero Sara no actuó de manera correcta, pero Sara no tuvo un corazón de madre, reconocer que Ismael era hijo de Abraham. Pero la verdad es que siempre nosotros debemos filtrar nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir bajo lo que la palabra de Dios dice. Y por ese motivo usted puede ver en la pantalla en Gálatas capítulo 4 la historia completa que el apóstol Pablo hace referencia de este capítulo 21 de Génesis. Y el verso 21 dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto a sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das
a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclavitud, de la esclava, sino de la libre. ¿Se da cuenta lo que significa esto para nosotros? Nos está hablando de un conflicto que nosotros vamos a experimentar toda nuestra vida. El mundo y los hijos del mundo, las personas que todavía no son cristianas, siempre van a estar en conflicto con aquellos que somos hijos de la promesa. Aquellos que hemos nacido del Espíritu porque un día en nuestra vida recibimos a Jesús como Salvador. ¿Sabe lo que Sara le dijo? Echa fuera. ¿Sabe lo que la Biblia dice? Echa fuera. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo dice? Echa fuera al esclavo. Y aun cuando para nosotros nos pueda parecer una decisión apresurada y no tan reflexiva de parte de Sara cuando le aconseja a su marido, nosotros debemos ver el panorama mucho más grande y lo que en verdad está significando para nosotros esta historia de Génesis 21, y nos está diciendo que para nosotros tener la libertad que necesitamos en nuestra vida, hay que echar fuera a la esclava. Hay que echar fuera de nuestra vida a ese pecado. Hay que echar fuera de nuestra vida ese hábito pecaminoso. Hay que echar fuera esa área de nuestra vida que nos atormenta y en la que le fallamos a nuestro Señor. Es una decisión radical. Así es que en ese acto que Sara está aconsejando a su esposo de echar fuera a Ismael y a Agar, hay una verdad espiritual aplicable a nosotros. El mundo, los hijos del mundo, los hijos que están en esclavitud todavía, que no han recibido a Cristo y que por ende siguen viviendo en esclavitud de pecado, no pueden estar cerca de nosotros. No podemos vivir como ellos. No podemos actuar como ellos. No podemos copiar su lenguaje aun cuando esté de moda. No podemos copiar su manera de vivir, su manera de pensar. Porque cuando lo hacemos, nuestra vida cristiana se convierte en una vida de esclavitud. Cuando estoy así, llevando a cabo una práctica que no está basada en la palabra de Dios, sino en un hábito que el mundo tiene, que los hijos de esclavitud tienen, lo único que recibo en mi vida es también esclavitud. Y yo le pregunto, hermano, ¿estamos nosotros disfrutando de la libertad en Cristo? ¿Estamos experimentando esclavitud en un área de nuestra vida? Hay un pecado, hay un área en nuestra vida que nos esclaviza y no nos deja ser lo que debemos ser. No nos deja vivir como debería vivir un hijo de Dios. Hay un hábito pecaminoso que nos está atormentando. Y aun cuando somos libres en Cristo, un creyente que es libre en Cristo puede vivir en esclavitud. Y la Biblia dice que la única manera para solucionar esto es echar fuera ese pecado de la vida. Yo puedo seguir coqueteando con esa área. Yo puedo aún orar al Señor y decirle que Él solucione ese pecado en mi vida. Pero no veré un cambio sino hasta cuando tome una decisión radical en mi vida. Echar afuera, aun cuando me duela.
¿Se da cuenta lo que implicaba para Abraham echar a su hijo Ismael de la casa? Debe haber sido tremendo. Debe haber sido tremendo mandarlo. Él pudo llegar a negociar con Dios, pero no dice la ley del hombre que no podemos echar fuera a la esclava. Podía Abraham negociar con Dios y decir, pero debo ser un buen padre, no puedo echarle fuera. Abraham pudo encontrar cualquier razón, cualquier pretexto para no obedecer a Dios en esto difícil que se le estaba pidiendo. Pero qué tremendo cuando nosotros observamos que aun cuando era una decisión radical y difícil, este hombre llega a obedecer a Dios. El versículo 11 nos dice a nosotros lo difícil que fue para Abraham. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu siervo. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios entiende que es algo grave para Abraham, pero Abraham debía aprender que aún en esto que parecía ilógico de expulsar a su propio hijo de su casa, él debía confiar en Dios. Y en este caso particular debía escuchar con mucha atención a Sara, porque lo que Sara estaba diciendo en esta situación estaba conforme a la voluntad de Dios. Hermano, es esclavo de un pecado. Somos esclavos en algún área de nuestra vida. En algún área de nuestra vida sabemos que le fallamos a Dios. Hermano, eso no cambia si no tomamos una decisión radical. Si no dejamos a un lado los pretextos, las razones, las cosas con las que estamos justificando cierto comportamiento y no llegamos al punto de decidir, aun cuando nos duela, decidir aquello que está conforme a la voluntad de Dios. Usted puede observar en el verso 14 la manera en que Abraham obedece a Dios. El texto dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar poniéndola sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Observa cómo se levanta de mañana. Abraham pudo encontrar una alternativa. Abraham pudo decir, Señor, si no puede vivir en la casa a 1 kilómetro, puedo construirle una media agüita y ahí se van a vivir. Pudo poner algún pretexto. Era un padre que estaba expulsando a su hijo Ismael. Era difícil la cosa, pero en este caso particular era la voluntad de Dios. Y él se levanta de mañana. No dice esperemos a que sea viejo como mi papá, y ahí sí me dedico a ser religioso como es él. Después me falta solo un par de añitos para acabarlo de la universidad, y ahí sí me pongo pilas con las cosas del Señor. Me falta esto, me falta aquello. Observa cómo este hombre, con lo difícil que fue tomar esta decisión radical, se dio cuenta lo que Dios quería para su vida, y aun cuando probablemente no entendía del todo lo que Dios estaba haciendo, tuvo un corazón dispuesto para obedecer a Dios y fue diligente. Se levantó muy de mañana e hizo lo que tenía que hacer. Hay un pecado que le esclaviza. Eso no va a cambiar por orar. Hay un pecado que le esclaviza. Eso no va a cambiar porque usted
el 1 de enero dice, me voy a poner la meta de algún día mejorar en esta área de mi vida. Salimos de la esclavitud cuando tomamos decisiones radicales. Decisiones basadas en la voluntad de Dios. Decisiones que honran a Dios. Decisiones diligentes que no lo dejan para otro día, para después. Ahora, no importa que no entienda todos los detalles, pero si ahora tengo que ponerme bien con el Señor, si ahora debo abandonar un área en mi vida que está mal, eso ahora, que debo dejar de ser esclavo del pecado. Piensa en cualquier área de su vida. No está leyendo la Biblia, no está orando, no está diezmando porque la crisis es complicada y hay muchas deudas. No está sirviéndole al Señor a través de la iglesia. Uno puede pensar en un montón de cosas en las que le podemos fallar al Señor. Eso no va a cambiar si no tomo la decisión radical hoy. Ahí salgo de la esclavitud. Puedo orar y está bien, pero eso no va a cambiar nada. Puedo soñar, puedo tener una meta. Las cosas cambian. Salgo de la esclavitud espiritual en la que me ha metido un pecado cuando tomo una decisión radical que aun cuando es difícil honra a Dios, y ahí empiezo a ver bendición en mi vida. No es que Dios se había despreocupado de Ismael. Dios tenía un plan para este muchacho, pero ese plan no involucraba vivir con su papá Abraham. El versículo 13 nos muestra algunos detalles de lo que Dios iba a hacer con Ismael. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Dios le iba a bendecir. Versículo 14, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar poniéndola sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios, Jesucristo, llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. En un desierto aparece agua. Cuando uno está dispuesto a obedecer, no importa si es desierto, Dios va a proveer. No importa si allí no se pondría el negocio. Sería malo poner un negocio en ese lugar porque las condiciones no son las que los expertos dicen que es buen lugar. Cuando hay obediencia, Dios provee aún cuando esté en medio del desierto. Y Abraham obedeció. Y por obedecer, vio el efecto de esa obediencia en su hijo Ismael, que aun cuando no era hijo de la promesa, Dios iba a ser una gran nación. Los árabes, los actuales árabes, Ismael es papá de los árabes. Dios ha levantado una nación que ha perdurado los años. El propio nombre de Ismael, recuerda, ya aprendimos esto en el siguiente. Observa, es una palabra compuesta. Elohim, Dios. Isma, oye. Ismael significa Dios oye. En su mismo nombre, este muchacho tenía la bendición de Dios. Se iba a formar una tremenda nación. Observa, aquí está Ismael. Toda esta gente, todos estos pueblos van a salir de Ismael. Va a ser el padre de los árabes.
Y se va a formar una nación tremendamente grande a través de este muchacho. Dios no le estaba diciendo a Abraham, mándale a Ismael y no te preocupes, se va a morir, le va a pasar esto. No, Dios tenía un plan para este joven. Pero lo que Dios quería en ese momento es que Abraham tome una decisión radical en su vida, que quizás no le entendió completamente, pero probablemente le dolió en el corazón tener que despachar a su hijo de 17 años. Pero Dios bendijo. Observa. El verso 20 y 21 nos dice: y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Param, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Fue cazador. Dios le iba a acompañar. Se convirtió en un cazador, vivió en el desierto de Parán y se casó con una egipcia. Dios le bendijo, Dios le cuidó. Pero su papá Abraham tuvo que estar dispuesto a separarse de él. Y la razón de la separación para nosotros es que la esclava no puede cohabitar con el libre. No podemos tener en nuestra vida cristiana un montón de áreas en las que estamos bien con el Señor y luego tener un área en nuestra vida en la que estamos mal. Y Dios va a entender: Señor, yo te soy fiel en todo esto, pero en esto no, todavía no. No puede cohabitar. No puede cohabitar la libertad en Cristo y un área pecaminosa en nosotros. Dios no va a entender, Dios no va a justificar. Dios desea que tomemos una decisión radical: echa fuera a la esclava. Y este hombre se levantó de mañana y obedeció a Dios, aun cuando fue difícil. Y Dios tocó la vida de este hombre. Así es que, hermanos, usted y yo podemos decidir. Podemos seguir viviendo sin considerar esto, o podemos tomar decisiones radicales para dejar que esos pecados que nos esclavizan salgan de nuestra vida y podamos realmente disfrutar de la libertad, la paz y el gozo que solo Dios da cuando un creyente está bien con Él. No basta orar, no basta desear, no basta soñar. Hay que tomar decisiones radicales ahora. No poner pretextos, no postergar decisiones. Hoy usted y yo podemos decidir sacar ese pecado de nuestra vida y empezar a vivir como Dios le agrada. Y cuando lo hacemos, ahí estamos disfrutando de una vida de libertad y no de una vida de esclavitud en la que nos mete el pecado. Oremos.